Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos. Se ratifica que ADN manda en la nueva asamblea. Esta tarde empezó la adjudicación de las comisiones y el oficialismo tiene la mayoría nuevamente. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y enseguida Karen Aro nos va a contar cómo queda el reparto de las mesas legislativas, especialmente las más cotizadas. Aquí empezamos. Exactamente. ADN toma el control de las comisiones permanentes de la Asamblea. Lograron las presidencias en 11 de las 15. Las mesas donde habría mayoría correísta no se instalaron. Vámonos de la Asamblea para que nos explique más. Karen Aro está ahí. Karen, buenas noches. Cuéntanos. Hola, ¿cómo estás, Milton? Amigos televidentes, buenas noches. En efecto, hoy se dio la segunda sesión del Pleno de esta Asamblea Nacional y nuevamente ADN, el partido de gobierno, se quedó con el control, pero esta vez en las comisiones. 11 de las 15 comisiones permanentes las obtuvo ADN. En imágenes un poco les voy a mostrar lo que se dio en el Pleno de la Asamblea Nacional en cuanto a la votación y luego ya la posesión en las diferentes sedes de estas comisiones. ¿Cuáles son las más importantes? Se llegó a este resultado con 78 votos a favor que recibieron de las diferentes bancadas que tienen que ver con Pachacutic. Hay que decir también que el Partido Social Cristiano se abstuvo en esta votación. Pero ¿cómo se distribuyeron esas 11 comisiones? Las primeras que obtuvo ADN fueron las comisiones de seguridad, de fiscalización, de desarrollo económico y de régimen económico, tal ya como se había anunciado en horas de la mañana, que son las más importantes en cuanto a economía, pues allá se destinan los proyectos de ley económicos urgentes que ya ha dicho la jefa de esa bancada podrían ser enviados en las próximas horas por el presidente de la República. El partido de gobierno también se quedó con las comisiones de soberanía alimentaria, de participación ciudadana, que estará presidida, por ejemplo, con la asambleísta Diana Jacome, relaciones internacionales por la asambleísta Lucía Jaramillo, en justicia por la asambleísta que ingresa a este periodo, Rosa Torres. También en la Comisión de Salud obtuvieron la presidencia con Juan José Reyes de ADN y la vicepresidencia con Diana Blasio. En la Comisión de Gobiernos Autónomos es una de las que cedió el partido de gobierno a las organizaciones independientes. Lucía Pozo, una asambleísta del Carchi, está en la presidencia y Cristian Benavides también del Carchi están en la vicepresidencia. Y la Comisión de Biodiversidad también está con Camila Cueva y Fernando Jaramillo, los dos de ADN a la cabeza. Pero ¿qué ocurrió en las siguientes comisiones? Por ejemplo, Niñez y la Comisión de Garantías Constitucionales se suspendieron. En esas dos comisiones se destinaron a la cabeza de lista a los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, en Niñez se destinó a la cabeza al asambleísta Ricardo Patiño y en Garantías también está un asambleísta de la Revolución Ciudadana. Pero, ¿cuáles son las impresiones de la Revolución Ciudadana luego de esta decisión, de este reparto de las comisiones? Escuchemos lo que nos dijo la asambleísta Mireña Pazmiño y cuál fue la respuesta de ADN. Con la asambleísta Inés Alarcón. Escuchemos. Nosotros hemos visto que en estas últimas dos sesiones no nos han dado para poder pedir también un punto de información, no nos ha permitido la palabra, siempre ha sido el gobierno, el totalitario y se ve que la voz es ahora aquí en la Asamblea de la Oligarquía y más no del pueblo. Bueno, nosotros hemos presentado una moción, como es el legítimo derecho de la bancada. La moción ha tenido apoyo por el Pleno de la Asamblea Nacional y como ustedes saben, el Pleno de la Asamblea Nacional es el máximo órgano decisor. Se han obtenido los votos y ahora vamos a proceder a conformar las comisiones. Y bien, ese es un poco un resumen de lo que ha ocurrido en esta jornada que corresponde al segundo pleno de la Asamblea Nacional y con esto prácticamente el partido de gobierno tiene el control de este poder del Estado. Es la información que hasta el momento les puedo compartir desde la Asamblea. Continúas tú con más, que tengan una buena noche. Buenas noches, gracias, Karen. Y ante la Contraloría General del Estado, 13 de 151 legisladores de la nueva Asamblea han declarado poseer patrimonios por más de $1 millón. El medio digital Primicias recopiló la información presentada por los asambleístas. Presentar una declaración patrimonial juramentada ante la Contraloría es uno de los requisitos para ejercer la función pública. Y de esto no están exentos los 151 asambleístas. El nuevo periodo empezó ya y ese requisito fue cumplido, además de constatado en la sesión inaugural.
En ADN y la Revolución Ciudadana se encuentran legisladores cuyos patrimonios superan el $1.000.000. Ahí 12 de 13 casos. A la cabeza, Erwin Mendoza, asambleísta del oficialismo por la provincia de Los Ríos. Acumula un patrimonio de $30,8 millones. Fue alcalde de Buena Fe entre 2019 y 2023. Es hermano del también exalcalde de ese cantón, Patricio Cholo Mendoza, asesinado a finales de 2020. Le sigue el también oficialista Manuel Blasio, legislador por la provincia de El Oro, quien reporta un patrimonio de $10,2 millones. Blasio es un reconocido empresario bananero. De parte de la Revolución Ciudadana, Jaime Estrada, hijo del exalcalde de Manta del mismo nombre, reportó ante la Contraloría poseer un patrimonio de $6,1 millones. El legislador es empresario atunero y dirigente deportivo. En esa tienda política también Alejandro Vanegas, abogado y especialista en banca y finanzas, reportó un patrimonio de $1,3 millones ante la Contraloría. El medio digital Primicias recopila información sobre otros legisladores cuyos patrimonios superan el $1.000.000. El único que no pertenece a las dos tiendas políticas ya mencionadas es Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano. Esta información podrá ser actualizada periódicamente y además se presentará otra cuando terminen funciones. La información sirve en parte para detectar si hay incrementos patrimoniales injustificados. Carlos Acoto, Teleamazonas. Con el decreto 632, el presidente Daniel Noboa identificó 3 grupos armados organizados. Según expertos en seguridad, la disposición responde al asesinato de 11 militares, por lo que autoriza las operaciones de Fuerzas Armadas e impulsa la cooperación entre estados. Basándose en un informe secreto del Centro de Inteligencia Estratégica, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto 632. En este identificó a las estructuras Frente Oliver Sinisterra, Disidencias Comuneros del Sur y Comandos de la Frontera, grupos armados organizados dentro del conflicto armado interno. En función de los acontecimientos de la semana pasada, el viernes, el asesinato, la emboscada, digamos, de 11 militares. A pesar que no existen todavía evidencias fuertes de que han sido ellos los que perpetraron estos temas, todo hace presumir que ellos son los que están directamente involucrados. Esto debido a algunos elementos que inteligencia puede levantar sobre dichos grupos, como qué armamento utilizan y sus actividades. Grupos irregulares en la frontera, especialmente disidencias o también fragmentos de paramilitarismo y también relacionamientos a través de negocios criminales, ¿no? Que obviamente todos sabemos que el narcotráfico tiene una alta compenetración. Se presume que son organizaciones que están involucradas en acciones de minería ilegal. En algunos casos son organizaciones que están proveyendo seguridad a las organizaciones criminales más grandes. El decreto que autoriza las operaciones militares encarga la ejecución del mismo al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Centro de Inteligencia Estratégica. Entonces entiendo que este decreto busca posicionar a las organizaciones criminales fronterizas como parte de también un objetivo militar para el caso del Ecuador, porque obviamente son parte del denominado conflicto armado. Además, indica que de ser necesario se coordinen y articulen acciones con organismos de inteligencia de otros estados. Es trazar una línea de cooperación con Colombia, muy probablemente con los Estados Unidos, que tiene información bastante sofisticada. Y en este caso también se incorporaría el asesoramiento que pueda realizar Israel, toda vez que eso ha sido el anuncio del presidente, ¿no? El decreto ejecutivo entró en vigencia desde su suscripción este jueves 15 de mayo. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y un juez ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias que suman $49 millones de Kerly y Carlos Álvarez. Ambos son hijos de alias gerente cabecilla de la agrupación Comandos de la Frontera. La disposición se emitió el 2 de septiembre de 2024 y vino de la jueza Carol Giselle Zambrano Macías, de la Unidad Judicial de Garantías Penales, especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
La medida obedece a la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado que se retengan los fondos de las cuentas bancarias que se han individualizado en relación a las personas procesadas, tal y como se encuentra asentado en esta acta del proceso. Las cuentas bancarias pertenecen a los hermanos Kerly y Carlos Álvarez Cordero, ambos hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias gerente y quien es cabecilla del grupo criminal Comandos de la Frontera. Desde el Ministerio Público se detalla que esta red criminal vinculada a las FARC opera en Ecuador con importantes recursos financieros obtenidos del narcotráfico y la minería ilegal, y de ahí que para encubrir el ingreso de dinero de estas actividades ilícitas se utilizaban como fachadas empresas fantasmas. Según el expediente de este caso, la hija de 27 años de alias gerente figura como administradora de 4 empresas relacionadas a actividades de transporte aéreo, envíos de productos y mercadería. También posee 22 bienes a su nombre, entre ellos un vehículo, mientras que su hermano Carlos es accionista de compañías vinculadas a su padre, en las cuales en muchas de ellas se movían más de 5,6 millones de dólares, razón por la cual en los últimos 8 años acumularon un valor que sobrepasa los 16 millones de dólares a nombre del hijo de alias gerente. También constan vehículos de lujo, uno de ellos valorado en más de $100,000, lo que en suma total entre las cuentas de estos 2 hermanos se obtiene un valor de 49 millones de dólares. Kerly y Carlos Álvarez fueron detenidos en agosto de 2024 tras el megaoperativo Fénix 40, el cual se llevó a cabo en Sucumbío, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Guayas y Orellana, y dejó como resultado a 13 personas detenidas que ahora son procesadas por delincuencia organizada y que a su vez actualmente están con prisión preventiva. Pero a más de las actividades ilícitas descubiertas en este caso, también se ha evidenciado cómo los implicados han querido comprar la justicia del país a través del soborno de abogados y jueces. Ante esto, la Fiscalía aperturó una investigación bajo el nombre Fachada y allanó oficinas y domicilios, teniendo alertas de que buscaban salir de la cárcel. A la par de estos 2 casos, las autoridades ecuatorianas tratan de dar con el paradero de alias gerente, procesado por delincuencia organizada y sobre el cual también pesa una orden de difusión roja de la Interpol. El cabecilla de Comandos de la Frontera registra en los últimos meses al menos 2 ingresos al país a través de vuelos comerciales que han aterrizado en el aeropuerto Mariscal Sucre, mismos que ha utilizado para reunirse con miembros de la agrupación delictiva que comanda. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Personas de distintas nacionalidades falsifican documentos para ingresar a varios países, entre ellos del Ecuador. De acuerdo al ministro del Interior, John Reinberg, la mayoría de casos guardan relación con el crimen organizado transnacional. Cambios de nacionalidad, pasaportes o cédulas falsas para ingresar a Ecuador son parte de los problemas que el ministro del Interior, John Reinberg, asegura que se identificaron en la gira por Europa del gabinete del presidente Daniel Noboa. Son gente de mal que trata de ingresar no solamente al Ecuador, sino a otros países para instalarse en las bandas que operan en ese país. Para desviar la atención de autoridades por delitos que hayan cometido dentro de su país o por futuros delitos que vayan a cometer, que va desde el tema de lavado de activos, transporte, logística. Sin embargo, en muchos casos, esta falsificación de identidad puede también estar relacionada al tráfico ilícito de migrantes o incluso la trata de personas. Los grupos de delincuencia organizada realizan estos cambios de identidad o falsificación de documentos a través de robos de información a ciudadanos vivos, fallecidos o de personas desaparecidas. Es para distraer a las autoridades, sobre todo de Interpol o Europol, ya que les puede dar información de todos los antecedentes o si son considerados como actores terroristas, y también para evitar que se realice un tema de inteligencia migratoria. De acuerdo al ministro John Reinberg, es por eso que el trabajo migratorio es muy importante para tener información adelantada de quienes ingresan al país. Estamos trabajando en segregar a este grupo de gente. Lo que hemos hecho ahora es pedir a los diferentes gobiernos que nos unamos, porque estas bandas no solamente nos afectan a nosotros, sino también a ciertos países europeos. Van a utilizar pasos irregulares. Hay que nuevamente regresar a estos controles migratorios. Además, Reinberg puntualizó que se está analizando si se contratan los servicios en seguridad de Eric Prince y cuáles serían las prestaciones del estadounidense. Viene la parte en la cual hace su propuesta para venir a capacitar, y esa es la parte que nos encontramos. Hay otros gobiernos que nos han ofrecido dar exactamente lo mismo y es lo que ahora estamos revisando. Finalmente, agregó que se trabaja con los Estados Unidos en conformar un grupo de seguridad que
trabajará en frontera. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y un ataque armado contra un joven vendedor en los exteriores de la Universidad Estatal Península de Santa Elena dejó 2 víctimas colaterales, ambas estudiantes universitarias. Una de ellas estaba en estado de gestación y su pronóstico es reservado. La tarde de este viernes 16 de mayo, un hecho violento se registró en los exteriores de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. El objetivo de los sicarios habría sido un joven que trabajaba como vendedor ambulante, quien según testigos venía siendo perseguido por sujetos a bordo de una motocicleta, logrando interceptarlo en la entrada principal. La balacera dejó víctimas colaterales, 2 jóvenes quienes habían finalizado su jornada académica y esperaban bus para regresar a sus hogares. Él se bajó de un bus y cuando él se dio cuenta que lo iban a victimar intentó huir, por lo que él trata de ingresar a la universidad y obviamente fue donde recibió los impactos de arma de fuego. Habría realizado un préstamo de dinero a estas personas conocidas como chulqueros y él mismo que no habría cancelado las cuotas que él estaba adeudando. Producto de ello, el día de ayer él ya habría recibido la visita de una motocicleta con 2 ciudadanos alertando y amenazando de que se cancele estos dineros, que obviamente son producto de manera ilegal porque es un delito de usura. Una de ellas falleció al instante. Cursaba el 4º semestre de la carrera de educación básica, mientras que la otra joven cursaba el 2º semestre de la carrera de educación inicial. Ella estaba embarazada de 28 semanas, perdió a su bebé y se encuentra con pronóstico reservado de acuerdo a información proporcionada por la Casa de Salud. En el caso de los ciudadanos que fueron victimados de la UPCE, se logró retener a una persona para investigaciones, que sería el ciudadano quien prestó el dinero a la persona que fue victimada. En un lapso de 20 minutos fueron varias las alertas que recibieron miembros de la Policía Nacional, entre los que se reportaron un atentado en contra de un oficial de la institución que presta servicios en esta subzona, una amenaza de explosivos en la Unidad Penal de la Libertad y una balacera. Fueron varios eventos que se dieron en 20 minutos. Nosotros creemos que fue una manera de distraer las funciones de los servidores policiales. La UPCE, mediante un comunicado oficial, informó a la comunidad universitaria su consternación ante este hecho. Además, de forma interna, todas las actividades académicas se ejecutarán de manera virtual hasta segunda orden. En Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas. Y en Guayaquil se registraron al menos 3 ataques con explosivos en las últimas horas. Las motivaciones de estos atentados están bajo investigación policial. En menos de una semana en Guayaquil se registraron 3 ataques con artefactos explosivos en distintos puntos de la urbe. El balcón de una vivienda en Samanes 2 se redujo a escombros cuando sujetos arribaron eso de las 3:30 de la madrugada y detonaron artefactos explosivos. La explosión no solo provocó daños en la estructura, producto de la bomba se dañó un vehículo y falleció la mascota de la familia. El estruendo fue tan fuerte que alarmó a los moradores del sector, quienes por la onda expansiva sufrieron daños en ventanas. Y es que solo habían pasado poco más de 24 horas desde que el pasado 14 de mayo, en el mismo sector de Samanes 2 y a pocos metros del otro ataque, sujetos detonaron explosivos en otra vivienda que destruyó por completo el balcón y un ventanal de la casa. Ciudadanos advierten que sobre los atentados en Samanes el miércoles se habría generado una disputa entre uno de los afectados y 5 sujetos. Aparentemente 4 de ellos vestían uniforme de colegio. La pelea había sido por un estacionamiento. Después de intercambiar golpes, los 5 agresores habrían amenazado al dueño de la vivienda. Sin embargo, no se descartan las extorsiones como una motivación. Se les ha dado las disposiciones pertinentes al eje preventivo mediante el jefe del distrito para que intensifique sus actividades preventivas con las personas que tienen negocios. Este viernes en el suburbio de la ciudad, eso de las 12:30 de la noche, una bomba detonó en la 29 y Bolivia causando daños en una vivienda, el ventanal destrozado y la puerta con graves daños. La familia que habita en esta casa habría recibido un panfleto con amenazas el pasado domingo. Al negarse a pagar las extorsiones, los criminales procedieron a atacarla. Paula Kuhn, Teleamazonas. Más noticias de una reforma al Código Laboral aprobada a último minuto por la Asamblea Nacional exige que las empresas contraten trabajadores mayores de 40 años. La sanción va de $10 a $20 diarios hasta cumplir con esta obligación.
Un documento mal redactado, aprobado al apuro por una asamblea que estaba a puertas de concluir su gestión, es como se resume desde el sector laboral a la ley orgánica reformatoria respecto de la discriminación por edad. Una normativa que pasó por alto un veto presidencial y una declaratoria de inconstitucionalidad y exige que las empresas con más de 25 trabajadores mantengan un porcentaje determinado del total de su nómina a personas mayores de 40 años. Los artículos están terriblemente mal redactados. Se dice que debes tener el 1% de personas contratadas con más de 40 años si tienes 25 trabajadores. Y en el último inciso, en cambio, sí te hablan del 4%. Entonces habrá que ver si la Asamblea decide hacer una fe de ratas y arreglar este error. De acuerdo a la abogada en temas laborales, Vanessa Velázquez, lejos de cumplir con el espíritu de evitar las desvinculaciones de los trabajadores mayores de 40 años, la ley no garantiza su estabilidad, pues no da incentivos reales a las empresas y lo único que genera es duda. Si hoy me va a visitar un inspector de trabajo y me pide el 1%, ¿qué le entrego? Pues una vez más caes en un proceso de inseguridad jurídica porque nuestros asambleístas no saben redactar. Para el exministro de Trabajo, Patricio Donoso, la forma de garantizar el trabajo de este grupo etario va más ligado a revisar la jubilación patronal. Que en términos prácticos significa una especie de despido anticipado, nos guste o no nos guste. El artículo 3 de esta ley reformatoria incluye en el artículo 42.4 del Código de Trabajo una sanción para el empleador que incumpla con lo dispuesto, una multa de 10 a 20 dólares diarios hasta que se cumpla con la obligación, normativa que podría enfrentar una serie de demandas de inconstitucionalidad. Por muchos frentes, los frentes empresariales, frentes de jóvenes, para decir que esta ley más bien discrimina a muchos de estos grupos. ¿Qué van a decir otros grupos etarios con respecto a este beneficio? Entre las reformas aprobadas que ya están publicadas en el registro oficial desde el pasado 14 de mayo, se prohíbe además establecer restricciones de edad en los anuncios de empleo para el desempeño de cargos de cualquier tipo. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y a partir del 26 de mayo estará habilitado el Registro Único Nacional para que los bachilleres puedan acceder a la educación superior pública. El proceso es en línea y obligatorio también para quienes estén interesados en la policía o Fuerzas Armadas. Un nuevo proceso para el ingreso a la educación superior pública arranca. Desde el 26 al 29 de mayo, el CENESID habilitará el Registro Único Nacional para que los bachilleres ingresen sus datos de forma obligatoria. Es un proceso 100% gratuito, no toma más allá de 15 minutos a través de las 32 universidades y escuelas politécnicas que tenemos a nivel nacional y de los 54 institutos y conservatorios superiores públicos. El proceso se realizará en línea en la página web registrounicoedusub.gov.es. El primer paso es crear un usuario y contraseña, ingresar sus nombres, número de cédula, luego se generará un comprobante que el estudiante deberá guardar para acceder a las siguientes etapas. Nosotros del primer periodo académico del 2025 ofertamos 10.150 cupos para este segundo periodo académico. Evidentemente crecerá muchísimo más. Haremos una validación de todas las postulantes, generar la evaluación, las postulaciones, la aceptación del cupo hasta finalmente las matrículas. El próximo semestre inician aproximadamente entre septiembre y octubre. Aquello aplica también para las carreras focalizadas dentro de instituciones como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Inclusión Económica, Aduana o el Sistema Penitenciario. Además, en el caso de las universidades públicas, los aspirantes deberán completar su propio proceso de admisión. En la central, por ejemplo, el semestre empezará entre octubre y noviembre y se ofertarán aproximadamente 8.000 cupos. 72 carreras presenciales y 3 carreras en línea. Pero el próximo examen estaríamos seguramente planteándonos para fines del mes de julio. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Afiliados del IES denuncian el mal estado del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Este noticiero pudo acceder y confirmar que varias salas funcionan con ventiladores por el daño en sus aires acondicionados, además de baños en pésimo estado. Veamos. Baños sin agua, pacientes que buscan alternativas por la falta de climatización y el evidente deterioro de la infraestructura. Son algunos de los problemas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. En video se observa cómo los pacientes no solo deben cuidar de su salud, sino de su integridad, pues en las habitaciones que en su mayoría están sin el servicio eléctrico, las puertas no cierran. Y en el poco tumbado que queda, están las huellas del paso del tiempo y de la humedad.
Subir en los ascensores es tener suerte, pues en muchos de los casos estos no funcionan. Hay unos que ya no funcionan. Claro, de ver cómo nos arreglamos ahí como sea. En el piso 2 de este hospital, donde se ubican los consultorios de al menos 42 especialidades, los asientos están en mal estado y las ventanas dañadas. Esto en particular a muchos les resulta por la falta de climatización que existe. Él estaba hospitalizado aquí, él no tuvo nada digamos, aire, teníamos que traerle ya un ventilador. Sin mencionar el mal estado de los servicios higiénicos, que no disponen de agua potable y sus urinarios se encuentran cubiertos con fundas rojas, inhabilitándolos para su uso. Se solicitó una entrevista a la Dirección General del Hospital Teodoro Maldonado Carbo para conocer cómo se está trabajando para solventar las falencias. Como respuesta solicitaron las preguntas vía correo electrónico. Erika Vera, Teleamazonas. Y en Guayaquil se desarrolló la Feria de Microfinanzas. En este espacio los asistentes accedieron a asesorías personalizadas, productos financieros y servicios médicos. Con esto se fortaleció el desarrollo de los microempresarios, en su mayoría jóvenes. Al Palacio de Cristal en Guayaquil asistieron decenas de personas en la búsqueda de oportunidades financieras para crear o fortalecer su emprendimiento en la denominada Feria de Microfinanzas. En este espacio se respondieron todas las dudas, se brindaron servicios y se entregaron productos a la red de microfinancistas. Beatriz Vázquez, gerente de negocios de microfinanzas Banco Pichincha, destaca que los microcréditos ofertados permiten crear oportunidades, sobre todo a mujeres. Hace que siempre emprendan en alguna actividad y ahí están nuestros 70% de los clientes son mujeres. Las microfinanzas son un segmento enfocado en préstamos y cuentas de ahorro que facilitan el acceso a herramientas financieras a personas de áreas urbanas, rurales y semiurbanas. Este servicio también se ofrece para grupos de emprendedores. Hacemos desarmar grupos entre 7, 10 personas en las que ellas se ponen un objetivo y comienzan a emprender sus negocios y desarrollar sus actividades comerciales. Blanca es microempresaria que lidera un grupo de emprendedoras. Ella nos comentó su experiencia. Yo era una de las mujeres que emprendía un negocio, pero a la cual siempre caía, pero en este a mí me ha ayudado mucho. Mientras Olga y María nos mencionan cómo crecieron en sus emprendimientos gracias a la oportunidad de crédito recibida. Tengo una tiendita, un taller de costura que gracias a los préstamos he ido adquiriendo, vendo todo lo que es ropa jean. Con la ayuda del banco estoy avanzando. Con esto, Banco Pichincha se consolida como la primera y única institución financiera del Ecuador en obtener la calificación de 5 estrellas en gestión del desarrollo social. Erika Vera, Teleamazonas.